Hay secretos que no fueron enterrados para proteger a la humanidad, sino para evitar que descubriéramos que nunca estuvimos solos. En julio de 1947, en las afueras de Roswell, algo cayó del cielo. Algo que, según los testigos, no parecía un avión, no parecía un meteorito y definitivamente no parecía hecho por seres humanos. Los primeros en acercarse hablaron de restos extraños, láminas metálicas imposibles de destruir, materiales que recuperaban su forma, símbolos desconocidos, un olor insoportable, como carne podrida descomponiéndose bajo el sol del desierto. Con los años, comenzaron a surgir historias todavía más perturbadoras, historias sobre cuerpos pequeños, cabezas enormes, ojos completamente negros, supuestos extraterrestres muertos. Extraterrestres recuperados por el ejército de los Estados Unidos. Aquella noche, soldados bloquearon camino, confiscaron evidencia, amenazaron testigos, silenciaron a cualquiera que hablara demasiado. Porque lo que ocurrió en Roswell se convertiría en el mayor encubrimiento sobre el fenómeno ovni en toda la historia de la humanidad. Y aunque el gobierno aseguró que todo fue un simple globo meteorológico, las versiones cambiaron una y otra vez. Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en una de las historias más perturbadoras, morbosas, misteriosas, jamás relacionadas con ovnis, extraterrestres y conspiraciones militares. Esta es la aterradora historia del incidente de Roswell. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Roswell, el mayor encubrimiento ovni. La gente pequeña está muerta. Para entender lo que ocurrió en Roswell, primero hay que entender el miedo que dominaba el mundo en 1947. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 2 años antes. La paz nunca llegó realmente, porque mientras el mundo intentaba recuperarse, una nueva amenaza comenzaba a crecer en silencio: la Guerra Fría. Estados Unidos vivía obsesionado con espías, armas secretas, bombas nucleares y posibles ataques enemigos. El miedo era constante. Después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la humanidad había descubierto que podía destruirse a sí misma. Y el gobierno estadounidense sabía que la Unión Soviética intentaría conseguir la misma capacidad. Por eso, en el desierto de Nuevo México, se convirtió en uno de los lugares más cercanos e imponentes de todo Estados Unidos. Y es que, a simple vista, Roswell parecía un pueblo tranquilo, calles vacías, granjas, arena, viento, noches interminables. Pero detrás de aquel silencio se escondía maquinaria militar, bases aéreas, campos de prueba, experimentos clasificados, tecnología que la población jamás debía conocer. Muy cerca de Roswell operaba el famoso Escuadrón 509, la única unidad militar del planeta capaz de transportar bombas atómicas. Sí, la misma unidad relacionada con Hiroshima y Nagasaki. Eso significaba una cosa:
Cualquier objeto extraño, cualquier señal desconocida o cualquier cosa cayendo del cielo sería considerada una posible amenaza nacional. Pero semanas antes del incidente, algo empezó a cambiar en América. Algo que desató una auténtica paranoia colectiva. El 24 de junio de 1947, un piloto llamado Kenneth Arnold aseguró haber visto 9 objetos extraños volando sobre el monte Rainier. Objetos brillantes, metálicos, moviéndose a velocidades imposibles. Arnold describió el movimiento como platillos rebotando sobre el agua. Y sin saberlo, acababa de crear un término que cambiaría la historia para siempre. Platillos voladores. La noticia explotó. Los periódicos comenzaron a llenarse de reportes, luces extrañas, objetos desconocidos, sombras cruzando el cielo. La gente comenzó a mirar hacia arriba, pero miedo. Algunos pensaban que eran armas soviéticas, otros creían que era el fin del mundo. Unos pocos comenzaban a preguntarse algo mucho más aterrador. ¿Y si aquello no era humano? Mientras América entera hablaba sobre objetos voladores, un ranchero llamado William Brazil estaba a punto de encontrar algo parecido sobre el desierto. Algo que convertiría a Roswell en el mayor misterio ovni de todos los tiempos. La noche del 2 de julio de 1947 comenzó como cualquier otra en las afueras de Roswell. El cielo estaba cubierto por tormentas eléctricas, relámpagos que iluminaban el desierto por segundos. Después, volvía la oscuridad. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. Los animales estaban alterados, los perros ladraban sin detenerse, las ovejas se movían nerviosas. Unos habitantes aseguraban haber visto una luz atravesando el cielo. Una luz intensa, blanquecina, moviéndose demasiado rápido. No parecía un avión, no hacía sonido de un motor. Según algunos relatos, parecía moverse de forma inteligente. Entonces, ocurrió. Una explosión violenta, seca, metálica, como si algo gigantesco hubiera sido despedazado en el aire. Pues, silencio. Un silencio tan profundo que incluso los animales dejaron de hacer ruido. A la mañana siguiente, William Brazil, conocido por muchos como Mac Brazil, salió a recorrer el terreno donde trabajaba. Fue ahí donde encontró algo que jamás se olvidaría. El desierto estaba cubierto de restos, fragmentos dispersos por cientos de metros, láminas metálicas, varillas extrañas, pedazos brillantes, tiras de material desconocido, objetos Mac no podía identificar. Ahora bien, esto de restos que no podía identificar era importante porque en aquella época era común que los globos meteorológicos cayeran en la zona. Mac ya había visto restos antes, mucho. De hecho, tenían incluso un pozo donde arrojaba la basura de esos globos. Pedazos de caucho, madera, papel aluminio, cables, nada fuera de lo normal. Pero aquello era diferente. Según los relatos, Mac tomó uno de los fragmentos metálicos entre sus manos. Parecía papel aluminio, muy ligero, flexible. Lo arrugó y, segundos después, el material volvió lentamente a su forma original. Intentó doblarlo otra vez, golpearlo, lo pisó, pero el material simplemente regresaba a su estado normal. Básicamente como si tuviera memoria propia. Después, intentó quemarlo,
El fuego no lo consumía. Intentó perforarlo. No se rompía, ni siquiera parecía rayarse. Y fue entonces cuando Mac comprendió algo aterrador. Esto no era como nada que hubiera caído antes. Pero lo más inquietante no era solamente el material. Algunos relatos posteriores hablan de un olor extraño, un hedor intenso, podrido, como carne descompuesta bajo el sol del desierto. Y aunque esa parte jamás fue confirmada oficialmente, las historias alrededor de Roswell comenzaban a volverse cada vez más perturbadoras. Mac sabía que aquello no era normal y, sin imaginar las consecuencias, decidió hacer algo que cambiaría la historia para siempre. O tal vez solo era un ranchero de la época enojado por la basura que caía y nadie respondía al respecto. Lo cierto es que llevó una muestra a las autoridades. Después de encontrar aquellos restos, Mac Brazier sabía que debía mostrárselo a alguien. Durante horas, Mac recorrió el terreno, observó cada fragmento, tomó algunas muestras y mientras veía aquellos materiales, Mac crecía una sensación incómoda dentro de él. Porque aquello no parecía basura militar, no parecía un globo y tampoco parecía algo hecho por el hombre. Finalmente, condujo hasta la oficina del sheriff en Roswell. Ahí trabajaba George Wilcon, que era el sheriff. Mac colocó los restos sobre el escritorio. Láminas metálicas, pequeñas varillas, fragmentos extraños. El sheriff observó el material en silencio. Lo tocó, lo dobló, lo examinó bajo la luz. Y según algunas versiones, quedó completamente desconcertado porque el material no reaccionaba como debía. Lo arrugaban y volvía lentamente a su forma original. Intentaban marcarlo y no quedaba rastro. Y es que realmente el sheriff no sabía qué hacer con él. Nunca había visto algo parecido. Y justo en ese momento sonó el teléfono. Era una llamada rutinaria, como todos los días, desde la estación local de radio. Del otro lado de la línea estaba el locutor Frank Joyce. Su trabajo era sencillo, preguntar si existía alguna noticia importante en la ciudad. Normalmente, la respuesta era siempre la misma, nunca fuera de lo común. Pero aquella mañana, todo sería diferente. El sheriff le dijo: tengo aquí a un hombre que encontró algo extraño. Entonces, le pasó el teléfono a Mac. Según las versiones narradas años después, Mac sonaba molesto, cansado, fastidiado, porque estaba harto de que objetos cayeran en la propiedad donde trabajaba. Globos, basura militar, escombros. Pero con el paso de la conversación, había algo distinto en su voz. Algo parecía miedo. Mac le explicó al locutor que aquello no era basura común, que los restos eran extraños, que el material no podía destruirse, que nadie parecía entender qué era realmente. Entonces, había pronunciado una frase que con los años se volvería parte de la leyenda de Roswell. Esto no es un globo, ni siquiera es de este mundo. Y entonces, Frank Joyce, según algunas versiones, intentó tranquilizarlo. Le dijo que si realmente se trataba de algo extraño, debía de llamar a la base militar, porque cualquier cosa que apareciera en el cielo era responsabilidad del ejército. Y es aquí donde comenzaron las partes más perturbadoras de la historia, porque con los años surgieron rumores todavía más oscuros sobre aquella llamada. Historias contadas por investigadores, testigos indirectos y versiones aparecidas décadas después. Relatos que jamás fueron confirmados oficialmente. Y algunas de estas versiones aseguran que Mac habló de un olor insoportable, un hedor podrido, como carne descomponiéndose bajo el sol.
que antes de terminar aquella llamada habría pronunciado unas palabras aterradoras. Dios mío, la gente pequeña, la gente de esa nave, gente pequeña, la muerta gente de esa nave, gente pequeña, la muerta gente de esa... Nadie sabía si esa frase realmente fue dicha. No existe una grabación, no existe evidencia oficial, pero el rumor sobrevivió durante décadas y ayudó a transformar el caso del incidente de Roswell en algo mucho más oscuro que un simple objeto caído del cielo. Porque horas después, el ejército comenzaría a movilizarse. Roswell jamás volvería a ser el mismo. La llamada de Mac cambió todo, porque poco después el ejército comenzó a movilizarse, y no como si fuera a recoger un simple globo meteorológico. Camiones, jeeps militares, soldados armados, oficiales de inteligencia, vehículos entrando y saliendo del desierto durante horas. Algunos habitantes de Roswell asegurarían después que jamás habían visto una movilización semejante. Los caminos comenzaron a cerrarse, el acceso al rancho fue restringido, y según varios testimonios, soldados armados comenzaron a vigilar la zona. Nadie podía acercarse, nadie podía observar, nadie debía hablar. Porque aquello, según el comportamiento del ejército, parecía algo muchísimo más serio que una basura caída del cielo. Y fue entonces cuando apareció uno de los hombres más importantes en toda la historia de Roswell, Jesse Marcel, mayor de inteligencia del Escuadrón 509, la misma unidad militar relacionada con las bombas atómicas. No era un hombre cualquiera, y precisamente por eso muchos consideran inquietante lo que declaró años después. Marcel llegó al lugar del impacto y, según sus relatos posteriores, quedó completamente desconcertado. El terreno estaba cubierto de fragmentos, láminas brillantes, materiales extraños, varillas con símbolos desconocidos, pedazos dispersos cientos de metros. Marcel tomó algunos restos entre sus manos, los dobló, los examinó, intentó comprender qué estaba viendo, pero, según él, el material no parecía nada conocido. Décadas más tarde, Marcel afirmaría lo siguiente: jamás vi un material así. Y estoy seguro que este material no fue hecho por humanos. Y en versiones posteriores de estas declaraciones, aseguró que él no era de este mundo. Aquellas palabras alimentarían la teoría extraterrestre durante generaciones. Pero lo más inquietante vino después, porque según numerosos relatos, el ejército comenzó a retirar absolutamente todo, cada fragmento, cada pedazo, cada posible evidencia. Los restos fueron cargados en vehículos militares, sacados del lugar. Y algunos testigos afirmaron algo todavía más perturbador. Militares habrían reemplazado partes del material original antes de mostrarlo públicamente. Como si intentaran construir una nueva versión de la historia. Con los años, varias personas aseguraron haber sido amenazadas. Algunos dijeron que soldados les advirtieron guardar silencio. Otros que fueron intimidados directamente por oficiales militares. Y algunos incluso afirmaron que agentes visitaron sus hogares, pues de hablar demasiado. Roswell comenzaba a transformarse en algo mucho más oscuro que un simple accidente. Porque mientras el ejército retiraba restos en secreto, la noticia empezaba a filtrarse. Muy pronto, Estados Unidos escucharía una frase que cambiaría la historia del fenómeno ovni para siempre. La Fuerza Aérea ha capturado un platillo volador. Mientras el ejército retiraba los restos del desierto, algo comenzó a ocurrir dentro de la base militar de Roswell. Algo que jamás debió hacerse público, porque por unas horas
El gobierno de los Estados Unidos pareció admitir la existencia de algo imposible. Y todo comenzó con un hombre, Walter Haut, oficial de prensa de la base aérea de Roswell. Su trabajo era sencillo: comunicar información oficial a los medios. Pero aquel 8 de julio de 1947 recibió órdenes de emitir un comunicado que cambiaría la historia para siempre. El mensaje decía: las fuerzas aéreas del ejército han recuperado un disco volador en un rancho de la región de Roswell. Un disco volador, no un globo, no un artefacto meteorológico, no basura militar, un platillo volador. La noticia estalló inmediatamente. Las radios comenzaron a transmitirlo. Los periódicos imprimieron titulares gigantes. La población entró en shock. Última hora. El ejército recupera un platillo volador. Objetos desconocidos encontrados en Nuevo México. Un platillo volador se estrelló en Roswell. ¿Existe vida extraterrestre? ¿Qué fue lo que cayó realmente? En cuestión de horas, Roswell se convirtió en noticia nacional y por primera vez en la historia moderna, millones de personas comenzaron a preguntarse algo aterrador. ¿Estamos solos en este universo? Pero entonces, todo cambió. De repente, sin explicación clara, sin detalles, sin respuestas. Altos mandos militares intervinieron. De ellos, el general Roger Ramey. Y pocas horas después del comunicado original, la historia fue modificada completamente. Ahora, el ejército afirmaba otra cosa. No era un platillo volador, era simplemente un globo meteorológico. Y así, la versión oficial cambió. Cuestión de horas. Los militares mostraron fotografías, restos de caucho, varillas, papel aluminio, material aparentemente común. Y aseguraron que todo había sido un error. Nada era extraterrestre, nada extraño, nada fuera de lo normal. Pero para muchas personas ya era demasiado tarde, porque el ejército ya había pronunciado las palabras prohibidas. Platillo volador. Y ahora intentaban retirarlas desesperadamente. Décadas después, muchos comenzarían a preguntarse: ¿por qué cambiar la historia tan rápido? ¿Por qué admitir algo y negarlo horas después? ¿Y por qué movilizar al ejército entero por un supuesto globo? Porque para muchos investigadores, aquella rectificación no cerró el caso. Al contrario, lo abrió. Y después de ese momento, la sospecha comenzó a crecer. Una sospecha que perseguiría al gobierno estadounidense durante generaciones. La historia comenzaba a cambiar por primera vez. Hasta ese momento, el caso del incidente de Roswell todavía podía explicarse como un accidente extraño. Un objeto desconocido, restos metálicos, secretismo militar. Pero entonces comenzaron a surgir historias mucho más perturbadoras. Historias sobre cuerpos. Fue ahí cuando Roswell dejó de ser solamente un misterio y comenzó a convertirse en una pesadilla. Uno de los nombres más conocidos relacionados con estas historias fue el de Glenn Dennis, un empleado de funeraria. Según sus declaraciones realizadas años después, personal militar habría contactado a la funeraria con peticiones muy extrañas. Ataúdes pequeños, herméticos, del tamaño de un niño. También sobre preparación de cuerpos. Dennis aseguró que aquello le pareció inquietante, pero lo más perturbador vendría después, porque según su relato, una enfermera de la base militar le habría contado algo aterrador.
que habían llegado cuerpos pequeños, delgados, con cabezas desproporcionadas y ojos enormes. Relató también que el olor dentro de las instalaciones era insoportable, un hedor nauseabundo, como carne podrida mezclada con químicos, y algunos militares habían terminado vomitando. Ahora bien, es importante decir algo. Nada de esto fue confirmado oficialmente y muchos investigadores cuestionan estos testimonios. Pero aún así, las historias sobrevivieron durante décadas y alimentaron el horror alrededor de Roswell. Otro nombre que aparece constantemente es el de Barney Barnett. Según las versiones, Barnett aseguró haber visto algo todavía más aterrador, un supuesto sitio de impacto, restos destruidos, militares rodeando la zona y varios cuerpos tirados sobre el suelo del desierto. Se decía que aquellas entidades medían poco más de 1 metro, tenían piel grisácea, cabezas enormes, brazos extremadamente delgados y ojos completamente negros. Algunos relatos incluso aseguraban que uno de ellos todavía respiraba débilmente cuando fue encontrado, aunque jamás apareció evidencia definitiva que comprobara estas historias. Con el paso de los años, las teorías comenzaron a crecer y cada versión parecía más perturbadora que la anterior. Autopsias secretas, laboratorios ocultos, militares silenciando testigos y supuestos extraterrestres siendo estudiados por el gobierno estadounidense. Y entonces, en 1995, apareció algo que desató terror, polémica en todo el mundo. Una grabación, una supuesta filmación secreta de la autopsia realizada a uno de los seres recuperados en Roswell. El responsable de mostrar aquella cinta fue Ray Santilli. Las imágenes eran perturbadoras, un cuerpo pequeño, piel extraña, ojos oscuros, médicos operando en silencio dentro de una habitación fría y hermética. La grabación recorrió el mundo entero, muchos quedaron aterrados, otros aseguraron inmediatamente que era un fraude. Con los años, la propia autenticidad del video fue seriamente cuestionada. Pero aún así, la imagen quedó grabada en la mente colectiva, porque para millones de personas aquella cinta parecía mostrar algo imposible. Y mientras el gobierno seguía negándolo todo, la leyenda de Roswell ya había escapado de control. Porque ahora, la pregunta ya no era solamente qué cayó en el desierto. Ahora, la pregunta era mucho peor. ¿Qué encontraron dentro? Mientras las historias sobre cuerpos extraterrestres, autopsias y encubrimientos crecían por todo Estados Unidos, el gobierno necesitaba una explicación que pudiera apagar el incendio mediático que ellos mismos habían provocado. Décadas después, finalmente apareció una respuesta oficial, una respuesta conocida como Proyecto Mogul, del cual hablaremos después. Según el gobierno estadounidense, lo que cayó en Roswell no fue una nave extraterrestre, ni un platillo volador, ni cuerpos alienígenas, sino un proyecto militar secreto. Un programa diseñado para espiar la Unión Soviética. Estamos hablando de los primeros años de la Guerra Fría. Estados Unidos temía que los soviéticos desarrollaran armas nucleares y necesitaban una manera de detectar pruebas atómicas a enormes distancias. Por eso nació el Proyecto Mogul, que era básicamente una serie de globos de gran altitud equipados con micrófonos, sensores acústicos, reflectores y equipo experimental, capaz de detectar ondas producidas por explosiones nucleares. El proyecto era tan secreto que incluso muchas personas dentro del ejército desconocían su existencia. Y según las versiones oficiales,
Eso explicaría la confusión, porque cuando los soldados encontraron los restos, simplemente no sabían qué estaban viendo. Y es que, sobre el papel, la explicación parecía lógica, pero había un problema: las contradicciones. Y eran demasiadas. Primero dijeron: hemos capturado un platillo volador. Después, era un globo meteorológico. Décadas más tarde, era parte del proyecto Mogul. Y años después, surgió otra explicación todavía más extraña: los supuestos cuerpos extraterrestres, según nuevos informes militares, que en realidad habrían sido maniquíes de prueba. Sí, maniquíes, utilizados en experimentos militares en caída libre. Pero nuevamente existía un problema. Muchos de esos experimentos ocurrieron años después del incidente Roswell, y eso hizo que muchísimas personas comenzaran a desconfiar todavía más, porque cada nueva explicación parecía aparecer únicamente para corregir lo anterior. Además, muchos testigos insistían en algo importante. William Mac Brazel conocía perfectamente cómo lucían los globos meteorológicos. Había recogido restos antes, muchísimas veces. Incluso tenía un pozo lleno de basura de estos globos anteriores. Y según él, aquello era completamente diferente. Y después estaban las declaraciones de Gilles Marcel, un oficial de inteligencia altamente capacitado, un hombre entrenado para reconocer tecnología militar, alguien que aseguró que el material recuperado no se parecía a nada conocido. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Confusión militar? ¿Un proyecto ultra secreto? ¿Desinformación deliberada? ¿O un verdadero encubrimiento? Porque mientras más intentaban explicar, más preguntas aparecían. Y eso provocó algo peligroso: desconfianza total. Porque cuando una historia cambia tantas veces, uno comienza a preguntarse: ¿qué intentan ocultar? Y aunque oficialmente el caso Roswell quedó suelto, para millones de personas alrededor del mundo el misterio apenas comenzaba. Después de Roswell, el misterio no desapareció, creció, se transformó y comenzó a extenderse mucho más allá de Roswell. Porque para miles de personas el verdadero secreto nunca permaneció en Nuevo México. Según una de las teorías más famosas, los restos recuperados y los supuestos cuerpos encontrados fueron trasladados secretamente a una instalación militar en Nevada. Un lugar rodeado por silencio, secretismo y paranoia. Un lugar conocido mundialmente como Área 51. Durante décadas, el gobierno estadounidense negó incluso la existencia del Área 51. No aparecía en mapas, no podía fotografiarse libremente. Y estaba protegida por vigilancia extrema, sensores, guardias armados y restricciones militares severas. Eso hizo que las teorías crecieran todavía más, porque para muchos, si el gobierno ocultaba la existencia de la base, ¿qué más estaba escondiendo ahí dentro? Con el paso de los años comenzaron a surgir historias aterradoras, relatos sobre laboratorio secreto, tecnología imposible, ingeniería inversa, supuestos extraterrestres mantenidos cautivos. Según algunas teorías, científicos estadounidenses habrían estudiado tecnología alienígena durante décadas, intentando comprender sistemas de propulsión, materiales desconocidos y aeronaves capaces de desafiar las leyes de la física.
Y aunque nada de esto ha sido demostrado oficialmente, la sospecha jamás desapareció. Porque demasiadas cosas seguían ocurriendo en secreto. Algunos creen incluso que muchos avances tecnológicos modernos nacieron gracias a tecnología recuperada en Roswell. Microchips, fibra óptica, materiales avanzados, tecnología stealth. Y entonces aparecieron personas todavía más polémicas. Personas como Edgar Mitchell, astronauta, hombre de ciencia, miembro del programa espacial estadounidense, alguien que caminó en la luna. Mitchell aseguró públicamente en varias ocasiones que Roswell sí estuvo relacionado con seres no humanos y afirmó algo que impactó el mundo entero. Yo he visto los expedientes secretos ovnis. No hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. I don't doubt about that. Yeah, that's what he would say. It looks like what you portrayed here is the remains of a being, as far as we know, what the little grays look like that were at Roswell. Aunque jamás mostró pruebas definitivas, sus declaraciones alimentaron todavía más la leyenda, porque ya no era solamente un campesino ni un testigo anónimo, era un astronauta de la NASA. Y mientras las décadas avanzan, la cultura alrededor de Roswell y el Área 51 se volvió gigantesca. Documentales, películas, libros, testigos, testimonios, exmilitares, supuestos filtradores y millones de personas convencidas de que el gobierno sabía mucho más de lo que admitían públicamente. Pero quizá lo más perturbador de todo no es si los extraterrestres existen, sino pensar, tal vez alguien ya tuvo contacto con ellos y decidió ocultarlo. Porque si algo dejó Roswell fue una sensación imposible de borrar, la sensación de que hay secretos enterrados bajo el desierto que jamás serán revelados. Y hay cosas que el gobierno jamás admitirá. El desierto de Roswell sigue ahí, silencioso, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido jamás. Pero bajo esa arena todavía viven preguntas que nadie ha podido responder. ¿Qué cayó realmente la noche del 2 de julio de 1947? ¿Por qué el ejército movilizó soldados como si enfrentaran una amenaza? ¿Por qué cambiaron la historia tantas veces? ¿Y por qué, después de más de 70 años, Roswell sigue provocando miedo, intriga, desconcierto? Tal vez todo fue un error militar, un proyecto secreto, un globo experimental. Tal vez los testigos confundieron recuerdo. Tal vez las historias crecieron con el tiempo. Tal vez no. Porque incluso hoy hay personas que aseguran que aquella noche algo descendió del cielo, algo que no pertenecía a este mundo. Y quizá lo más aterrador no sea pensar que los extraterrestres existen, sino imaginar que el gobierno ya lo sabe. Porque hubo cuerpos, porque hubo tecnología imposible, porque hubo contacto. Y hoy sabemos que todo fue enterrado, bajo documentos clasificados, amenazas y décadas en silencio. Porque si Roswell nos enseñó algo, es que la verdad puede desaparecer, puede manipularse, puede cambiar de versión una y otra vez, pero jamás logra ocultarse por completo. Y mientras el mundo continúa mirando hacia las estrellas, la pregunta sigue viva. ¿Qué fue realmente lo que encontraron en el desierto?
Tal vez Roswell no fue el inicio del contacto. Tal vez fue el inicio del encubrimiento. Y quizá, mientras escuchas este episodio, algún archivo siga oculto en alguna instalación militar, cubierto por sellos clasificados, esperando jamás ser abierto. Quizá los nombres de quienes vieron demasiado todavía existan en documentos enterrados. Quizá los restos nunca desaparecieron. Quizá en algún lugar del desierto todavía haya algo esperando ser encontrado otra vez. Porque las historias falsas normalmente desaparecen con el tiempo. Roswell sigue vivo. Ahora, te hago una pregunta a ti. ¿Crees que Roswell fue realmente un accidente extraterrestre? ¿O el gobierno logró ocultar la verdad durante más de 70 años? ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la cajita de comentarios. ¿Habían escuchado sobre este caso? ¿Conocían algo sobre este tema? Doy muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo. En verdad, gracias por el apoyo. Ya nos pueden escuchar también en las plataformas de audio. Estamos en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Pero suscríbanse en el canal de YouTube, la verdad es que eso me ayudaría todavía más. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir, ya que gracias a que ustedes están compartiendo este contenido, podemos llegar a más personas. Dicho esto, me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.